Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, por la manera en cómo tú nos has tratado, siendo nosotros, como decía Peter, tan afectados por el pecado, tan rebeldes, tan malos, tan desagradecidos, quejumbrosos, malignos, rebeldes. Nosotros que te despreciamos, Señor, tú has mostrado tu favor para con nosotros. Y en un día como hoy precisamente celebramos ese favor encarnado en este mundo, tu Hijo Jesucristo que vino aquí para tomar nuestro lugar, vivir una vida perfecta, santa y sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y por eso te estamos eternamente agradecidos y te pedimos que uses tu palabra hoy para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones y que nos ayudes a entender aún más la verdad del Evangelio y que esto cambie la forma en cómo vemos el mundo, en cómo nos percibimos a nosotros mismos y en cómo percibimos cuál es el objetivo principal por el cual nosotros existimos, que es adorarte a ti. Sé tú glorificado y que tu iglesia sea edificada por medio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta época de Navidad es mucho más común, gracias hermano, es mucho más común predicar acerca de pasajes que estén claramente relacionados con el nacimiento y con la venida de Jesús. Pasajes del Evangelio o pasajes, por ejemplo, como Isaías, en el que se nos narra cómo tenemos a un niño que nos es nacido y muchos otros, simplemente por nombrar algunos ejemplos. Pero el texto de hoy es Génesis capítulo 6, que no solamente es un pasaje que no parece estar relacionado mucho con la Navidad, sino que además de eso es un pasaje difícil y que ha sido motivo de debate y de muchas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Y vamos a ver el motivo de por qué ha sido objeto de debate en muchos años. Pero la historia de la Navidad es la historia de cómo el Salvador y el Rey de este mundo viene y es encarnado para salvar a su pueblo. De hecho, el ángel le dice a la Virgen María en Mateo capítulo 1, versículo 21, le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y añade, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 6, no pareciera tener mucha conexión con ese nacimiento de ese Salvador, pero lo que vamos a ver hoy es que precisamente por esto que nos dice Génesis capítulo 6, es que fue necesaria la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Debido a Génesis 6 es que nosotros tenemos o necesitamos un Salvador. Así que por medio de este pasaje pretendo responder 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué necesita el hombre ser salvado? ¿Por qué necesita el hombre ser salvado? Número 2 es, ¿de qué necesita el hombre ser salvado? Y la última, ¿cómo es el hombre salvado? Y espero que todo esto lo podamos responder desde Génesis capítulo 6. Hay otras preguntas cuando leamos este texto que van a venir a nuestra mente. Vamos a ver, por ejemplo, que este pasaje habla de los hijos de Dios teniendo relaciones con las hijas de los hombres. Vamos a ver que hay gigantes en la tierra. Vamos a ver que Dios parece arrepentirse de algo que ha hecho. Y estas preguntas también las vamos a responder, espero que de manera breve pero satisfactoria, a medida que avanzamos en el texto. Pero no quiero que pierda de foco estas 3 preguntas que hemos mencionado al principio. ¿Por qué necesita el hombre ser salvado? ¿De qué necesita el hombre ser salvado? ¿Y cómo es el hombre salvado? Así que con estas 3 preguntas en mente, quiero que me acompañes a leer Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y como dice el título, lo que vamos a estar viendo es específicamente la maldad de los hombres en la tierra. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cronológicamente, este texto es como un puente entre las dos genealogías que hemos escuchado de ambas simientes, la simiente de la serpiente por medio de Caín, que fue narrada en el capítulo 4, y la simiente de la mujer, que son los descendientes de Set, este hijo que Dios le dio a Adán y Eva en sustitución de Abel, y que vemos a lo largo de todo el capítulo 5. Este pasaje cronológicamente nos conecta con ese momento en el que los hombres comienzan a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Narra de manera simultánea como las dos simientes van creciendo, pero automáticamente o inmediatamente nos lleva al primer punto de conflicto que llegamos en este pasaje. Y lo encontramos, de hecho, en el versículo número 2, cuando se nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta expresión, los hijos de Dios, es primeramente un conflicto, porque a lo largo de toda la historia de la iglesia y de mucho, tanto antigua como contemporánea, muchos teólogos han debatido sobre qué significa. Ahora, hay tres posiciones principales sobre lo que puede significar esta frase. En primer lugar, una de ellas es la posición de que los hijos de Dios se refiere únicamente a los descendientes de Set. Esta posición, de hecho, era apoyada por nada más y nada menos que Martín Lutero y Juan Calvino. Decían que los hijos de Dios son aquellos que representaban el linaje de la mujer, la genealogía de la mujer, y que descendían desde Set, y que Dios iba a preservar su descendencia por medio de esta línea piadosa de hombres. Pero la verdad es que esta posición o esta interpretación no parece ser muy válida, porque la gramática en el hebreo no permite o no la apoya. Las dos frases en el versículo 1, cuando dice comenzaron los hombres a multiplicarse, habla de los hombres en manera general y no en manera específica. No se está refiriendo a un grupo específico de gente, sino a toda la humanidad en general. Los seres humanos por igual, buenos, malos, justos e injustos, santos e impíos, todos comenzaron a multiplicarse. Y a todos estos le nacieron hijas. La frase le nacieron hijas o hijas de los hombres tampoco es específica, sino general. De manera que delimitar los hijos de los hombres solamente a un grupo es algo que es muy arbitrario, por decir lo menos. La segunda posición es que los hijos de los hombres eran reyes poderosos. Personas, por ejemplo, como Lamec, descendiente de Caín, que era un hombre muy fuerte, que era un hombre agresivo, que dominaba, que establecía su dominio, que establecía sus ciudades por medio de la violencia y que llegó a tener una posición de mucho poder. Quienes creen esta interpretación piensan que estos reyes se atribuían una naturaleza divina, que eran tan poderosos que casi eran dioses en la tierra, y que por eso se llamaban unos reyes divinos, y por eso se les decía hijos de Dios. Ahora bien, la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento, cada vez que se utiliza de la misma forma como la encontramos en Génesis 6, se refiere únicamente a ángeles y no a personas. De hecho, vemos en el libro de Job, en muchas ocasiones, cuando se habla de los hijos de Dios y se refiere al consejo de ángeles con quien Dios se reunía. Por supuesto, hay otras partes en la Escritura donde los reyes o personas de poder parecen tener una relación de padre e hijo con Dios. Por ejemplo, segunda de Samuel 7:14, Dios, hablando del pacto que hizo con David y hablando de un descendiente de David, le dijo: yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero esta expresión no es exactamente la misma expresión que encontramos en Génesis 6.
Lo que ocurre en 2 de Samuel es simplemente una relación que proviene del pacto que Dios ha hecho con este rey, pero que no describe exactamente lo mismo de lo que está hablando Génesis capítulo 6, los hijos de Dios. Y la tercera posición, digamos que es quizás la más comúnmente aceptada, sobre todo en época moderna, es que posiblemente los hijos de Dios se trate de seres angelicales que realmente tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Algunos contradicen esta posición hablando de lo que Jesús dijo en Mateo 22 y en Marcos 12, cuando dijo que en la resurrección los hombres no se casarán ni se darán en casamiento y serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Los ángeles de Dios que están en el cielo ni se casan, ni contraen matrimonio, ni tienen relaciones sexuales. Pero otros argumentan que lo que es clave en esa frase es la ubicación de esos ángeles. Los ángeles que están en el cielo no se casan. No quiere decir que los ángeles en general no se casen. De hecho, si usted lee Judas, versículos 6 y 7, Judas describe la maldad de estos ángeles que están destinados para condenación como aquellos ángeles que dejaron su lugar de hábitat, es decir, abandonaron el lugar donde vivían. Judas 6 y 7 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La conexión que Judas hace entre esos ángeles que no guardaron su dignidad y Sodoma y Gomorra es la inmoralidad sexual o algún tipo de inmoralidad sexual. Si nosotros leemos 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 9, Pedro está hablando del juicio de Dios que se manifestó a partir de Génesis capítulo 6. Y Pedro dice, escuche bien, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nuevamente, Pedro está conectando a los ángeles que pecaron con Noé y con Sodoma y Gomorra, precisamente lo que nos narra el capítulo 6 de Génesis. Ahora bien, cualquiera sea la posición que uno pueda adoptar, si bien los hijos de Dios eran ángeles, o si se refiere a reyes divinos, o si se refiere a la línea de Set y de Caín, independientemente de eso, el punto de Génesis 6 es mostrar cuál era la magnitud de la maldad de los hombres que había en la tierra. Génesis 6 no responde a la pregunta de si se trata de ángeles, hombres poderosos o una genealogía en concreto. Génesis 6 nos está mostrando esto como una evidencia de la maldad que había en los hombres y que se expresaba a lo largo de toda la tierra. De hecho, cuando leemos los siguientes versículos, los versículos del 3 al 5, ahí es donde está la clave que debemos seguir para interpretar este texto. En Génesis capítulo 6, versículos del 3 al 5, dice, y dijo Jehová, escuche bien, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre. Ahora escuche lo que dice el siguiente versículo. Y esta es la clave de lo que Génesis 6 nos quiere decir. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Cuando usted va al médico porque se siente mal, lo primero que usted quiere que el médico le dé es un diagnóstico. Cuando le duele la cabeza, cuando le duele la espalda, le duele la pierna, le duele el estómago, y es algo muy recurrente y no se calma con nada, usted lo primero que hace es ir al médico y usted espera que ese médico le diga qué es lo que está mal con usted. Que le diga, mira, te duele la cabeza por esta razón. Es que tienes este nervio inflamado y por eso te duele la espalda. Es que te ocurre esto, has comido esto y por eso está afectando tu sistema digestivo. Uno quiere un diagnóstico, porque dependiendo del diagnóstico uno va a saber la gravedad de la enfermedad y después de la gravedad de la enfermedad uno va a saber qué remedio necesita para combatir esa enfermedad. De la misma manera, Génesis capítulo 6, versículo 5, funciona como un tipo de diagnóstico a todo aquello que nosotros vemos en la humanidad. Estamos en una época en la que, incluso para los no creyentes, es una época de supuesta celebración, de la unión familiar, de comer juntos, de vacaciones, de alegría. Pero aún en medio de esta época de celebración, tengan un no motivo para celebrarla. He escuchado a muchos compañeros de trabajo hablar con desánimo, con desdén de las cenas familiares navideñas. Dicen, es que nada, yo paso. Es que no me gusta. Está mi tío hablando de política, el otro empieza a hablar de esto. Me da igual la Navidad, yo no quiero esto, tengo que dar muchos regalos, etcétera, etcétera. Siempre hay un motivo para quejarse por algo. Y aún en esta época que supuestamente debe ser de alegría y de celebración, lo que vemos es que hay algún síntoma por allí de desunión familiar, de pelea, de conflicto, de egoísmo, que se manifiesta sutilmente y nos muestra que hay algo mal entre nosotros y nuestras relaciones. Y eso es precisamente lo que hace Génesis 6:5. Nos da el diagnóstico de por qué esas situaciones se dan. Por qué aún en los momentos de mayor gozo y alegría sigue habiendo conflictos, peleas, discusiones, por qué hay desunión, por qué hay egoísmo, por qué hay avaricia. Precisamente lo encontramos en Génesis 6:5. Ahora, mire lo que diagnostica Génesis 6:5. Hay dos cosas. En primer lugar, habla de que la maldad de los hombres era mucha sobre toda la tierra. La maldad era abundante. Yo no sé si usted, bueno, la mayoría de nosotros venimos de Latinoamérica y hemos experimentado lo que es vivir en países peligrosos, en donde la injusticia, la impunidad reina y uno se siente inseguro diciendo, es que no puedo ni salir a la calle porque tengo miedo. Hay tanta delincuencia que no sé si voy a regresar vivo o con mi celular a casa. Y esa abundancia de peligro, esa abundancia de maldad, esa impunidad donde las leyes simplemente se pasan por alto y no hay castigo, es exactamente lo que nos está diciendo Génesis 6:5. La maldad era a mucha sobre la tierra, abundaba, reinaba sobre la faz de la tierra la maldad de los hombres. Y por si fuera poco, esta evidencia externa, Génesis 6:5 la conecta con la razón para esta maldad. Y nos dice esta última frase del versículo 5, todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. Escuche bien las frases que utiliza la escritura para diagnosticar el estado del corazón del ser humano. Escuche bien, todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Es decir, no es que se equivocaban ni cometían errores, es que continuamente solo pensaban y hacían lo malo. Esto es una inclinación, disposición, un deseo a hacer aquello que a Dios no le agrada. Todo lo que Dios aprueba, yo hago lo contrario. Esta doctrina a lo largo de la iglesia es la que se conoce como la depravación total o la depravación general.
El ser humano es depravado completamente. El ser humano está dominado por un estado de corrupción moral del que no puede salir. De continuo, todo pensamiento era solamente el mal. Esta doctrina de la depravación total es una doctrina que aplica a toda la humanidad, a todos los seres humanos, sin excepción alguna. Hay un solo hombre que no nació, bueno, hubo dos hombres que no vinieron a este mundo con esta depravación total. Adán, que cayó, y Cristo, que nació de una virgen, por eso el nacimiento virginal. Pero lo que quiere decir esta doctrina, lo que dice Génesis 6:5, es que todo hombre no redimido es incapaz de agradar a Dios. Es incapaz de agradar a Dios porque no tiene deseo de agradar a Dios. Su deseo es únicamente hacer aquello que le place. Y esta es algo que es generalizado. Estamos dominados por nuestros deseos son contrarios a la voluntad de Dios, y eso aplica para todo ser humano. Esa es la depravación total. El apóstol Pablo, de hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo empieza a argumentar que todo el mundo es pecador, que religiosos y no religiosos, gentiles y judíos, todos han pecado, ninguno se salva. Y después de toda esta argumentación, el capítulo 1 de Romanos, Pablo en Romanos capítulo 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay nadie que sea verdaderamente bueno. Todos los seres humanos son malos. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta depravación total en el ser humano? Pues la depravación total se manifiesta tanto en nuestros atributos materiales, es decir, nuestro cuerpo físico, como nuestros atributos inmateriales. Materialmente, nuestros cuerpos sufren la consecuencia del pecado, es decir, tu cuerpo no funciona como debería funcionar. Eso sí, hay unos que estamos más chocaditos que otros, pero independientemente de eso, todo cuerpo está en decadencia constante hasta llegar a la muerte física. Poco a poco tu cuerpo se va desgastando. Vas a empezar a sentir dolores que antes no sentías. Vas a empezar a sufrir cosas que antes no sufrías. Tu resistencia física va a ser menor. Tu fuerza va a ser menor. Poco a poco tu cuerpo se ve afectado por la decadencia y la consecuencia del pecado. Pero no solamente por eso. Nuestro cuerpo funciona como un instrumento para hacer lo malo. Es tu cuerpo físico el que tú usas para expresar la maldad que hay en tu corazón. Isaías capítulo 59, versículo 7 dice, sus pies corren al mal. Son nuestros pies físicos con los que corremos para hacer aquello que nos place. Proverbios 1:16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. En Romanos 6:12-13, el mismo apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, hablando del cuerpo físico. Y dice, de modo que lo obedezcáis a su concupiscencia, ni tampoco, escuche bien, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No uséis vuestros cuerpos para manifestar la iniquidad. Se pregunta, ¿cómo hace eso? Bueno, su lengua física y su boca física es la que usted usa para mentir. La lengua y la boca es lo que usamos nosotros para maldecir, para injuriar, para hablar lo que no debemos hablar, para decir palabrotas, para decir todo aquello que no muestra la santidad de Dios. Usted lo hace con su boca física. Con los ojos físicos es que miramos con lujuria a una persona. Con nuestras manos es que nosotros usamos para golpear y asesinar a otros. En nuestro bolsillo físico es que ponemos el dinero que a lo mejor no nos pertenece. Nuestro cuerpo físico es un instrumento de maldad, si no hemos sido redimidos por Cristo. Pero no solamente lo material, sino que lo inmaterial también es dominado por esta depravación total. La corrupción gobierna
tanto el cuerpo como aquello que la Biblia llama el alma del ser humano. Y en esta parte inmaterial es donde se encuentran tus pensamientos, tu razón, tus emociones, tu deseo, tus afectos, aquello que tú valoras, se encuentra en esta parte inmaterial. Y de esta manera también vemos cómo el pecado es completamente total en el ser humano. No solamente lo físico, sino que en tu pensamiento domina el mal. Por eso Jesucristo, hablando acerca de la ley, como hemos escuchado a nuestro pastor Peter predicar muchas veces, Jesucristo reveló la verdadera intención de la ley diciendo, no solamente comete adulterio aquel que comete adulterio físico, sino que si en tu corazón ya fantaseaste con ella, ya has cometido adulterio en tu corazón. Físicamente no se ha manifestado, pero en tu deseo, en la parte inmaterial, está alojada la lujuria. Y luego dice, no tienes que matarlo físicamente, pero si tienes odio en tu corazón contra tu hermano, aunque no se haya materializado, eso es asesinato. Eres culpable de juicio. ¿No dice Jeremías 17 que más engañoso es el corazón que cualquier otras cosas? El apóstol Pablo se refirió acerca de los incrédulos como aquellos que andan en la vanidad de su mente, aquellos que tienen la conciencia corrompida. Eso no se puede ver, pero se puede evidenciar en los pensamientos, deseos que nosotros tenemos. El Señor Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. No es lo que contamina al hombre. Lo que sale, ¿por qué? ¿Y de dónde sale lo que sale? Del corazón, de lo inmaterial, de aquello que no se puede ver. Ese deseo luego se expresa por la parte física. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no importa si usted no ha matado a alguien físicamente, usted a lo mejor también es culpable de asesinato. Lo que Jesucristo hizo por medio de revelar lo que la Escritura dice claramente es que todos somos culpables de pecado. Hayamos o no materializado el deseo que hay en nuestro corazón. Esto nos ayuda a responder la primera pregunta. ¿Por qué necesita el hombre ser salvado? La respuesta es porque se encuentra en un estado de corrupción total del que no puede ser librado. El hombre necesita ser salvado porque su estado de corrupción total lo lleva a la muerte y no le permite agradar a Dios. Es imposible que el ser humano agrade a Dios. De hecho, Isaías 64:6 dice que aún nuestras buenas acciones, nuestras obras de justicia son como trapos inmundos. Son como trapos asquerosos delante de un Dios justo. Ahora, esto no quiere decir que el ser humano no pueda, aunque no sea creyente, aunque no haya sido redimido, no quiere decir esto que el ser humano no pueda hacer algunos actos de bondad relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Un médico, aunque no sea creyente, puede salvar una vida. Un maestro, aunque no sea creyente, puede educar a un muchacho sin padre y reconducirlo para que no esté en las drogas, por ejemplo. Hay una película que me gusta mucho que se llama Coach Carter, que es basada en una historia de la vida real en Estados Unidos. Un entrenador de baloncesto que cogió un equipo de baloncesto y a estos muchachos los logró que fueran a la universidad. Eso está muy bien, muchachos que estaban próximos a la delincuencia o a la droga. Desconozco si este hombre era creyente o no, porque en la película ni se menciona. Pero esto no quiere decir que el ser humano no pueda hacer actos de bondad relativa. Somos creados a la imagen de Dios. Pero esta imagen de Dios está manchada por la corrupción que domina nuestro ser. Esto tampoco quiere decir que somos todo lo malo que podríamos ser. Usted tiene una conciencia dada por Dios y todo ser humano tiene una conciencia dada por Dios que le acusa, aunque no sea creyente, de la maldad que hay. Cuando una persona miente, sabe que está mal, pero siente ese susto, esa culpabilidad, y eso ayuda de alguna manera a frenar toda la maldad que nosotros podríamos experimentar o podríamos manifestar. Lo que dice la doctrina de la depravación total es que
Todo nuestro ser está influenciado por el pecado. Todo nuestro ser está influenciado por el pecado. No pecamos tan grave como podríamos hacerlo. Aún en medio de nuestro pecado podemos hacer algunas cosas buenas, pero esto es completamente insuficiente para justificarnos delante de Dios. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus afectos, todo está influenciado por la corrupción moral. Esto es como si una persona tuviera cáncer y este cáncer hiciera metástasis. Se sabe, el metástasis es células cancerígenas que se desprenden del tumor, viajan, se alojan en otro órgano y empiezan a producir tumores iguales de malignos que el tumor original. Y una vez que este proceso ocurre, es imposible frenarlo. Es imposible salvar a la persona que ha hecho metástasis porque todo el cuerpo está comprometido. No hay manera de limpiar todo lo que ya hay. Mi madre murió por esto. Y me acuerdo que el médico me decía, Eddie, el problema es que el cáncer es como un tobogán. El cáncer va subiendo las escaleras, llega un momento donde llega arriba y se lanza por el tobogán. Y cuando se lanza por el tobogán ya es imposible frenarlo. Lo único que va a detener a ese cáncer es llegar al suelo, que significa la muerte. Va a seguir contaminando y dañando el cuerpo y todo lo que encuentra a su paso. Para frenarlo tienes que acabar con todo aquello que está infectado. Y si está infectado todo el cuerpo, ¿qué hace? Pues así es el ser humano. Nuestra maldad no está infectándonos poquito a poco. Mi hijo Bruno no está poco a poco siendo infectado por el pecado. Mi hijo Bruno ha nacido siendo pecador. Es decir, todas sus emociones, sus deseos, sus actos están ya influenciados por el pecado. Y si usted no lo cree, espera que empiecen a orar en la iglesia. Él está tranquilo. Y cuando empieza a orar en la iglesia, empieza a gritar. Bueno, ya lo han escuchado. Y cuando usted le da el coche que quiere, empieza a gritar y a llorar y a patalear. Y porque tiene la fuerza de un niño de 1 año, porque si tuviera 15 años, bueno, ya no lo podría sujetar. Lo que frena la maldad de mi hijo es su falta de fuerza. Eso es lo que frena la maldad. Mi hijo no está creciendo en maldad, está expresando lo que puede expresar, pero está contaminado igual que yo, igual que ustedes. Nuestra maldad ya se ha lanzado por ese tobogán y lo único que la va a frenar es la muerte física. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿De qué necesita ser el hombre salvado? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Es porque tenemos un estado de corrupción total del que no podemos salir y nos llevará a la muerte. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7 nos dan la respuesta a de qué necesita el hombre ser salvado. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, antes de responder de qué necesitamos ser salvados, hay un par de frases aquí que necesitamos entender antes de continuar. Especialmente la que encontramos en el versículo 6 al inicio, diciendo que Dios se arrepintió. Todos sabemos, creemos y afirmamos el hecho de que Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no peca, Él es santo. Y si Dios no peca, entonces ¿de qué tendría que arrepentirse? Ahora, la forma en que tenemos que entender esto es que la Biblia en muchas ocasiones describe el actuar de Dios de una forma antropomórfica. ¿Qué significa eso? Describe el actuar de Dios en términos de la experiencia humana para que el hombre pueda entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Génesis 6:6 dice que a Dios le dolió en el corazón. Pero Dios no tiene corazón físico. Dios no tiene un corazón físico. Dios no tiene sangre en sus venas. Porque es espíritu, como bien dijo Jesucristo en Juan. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene brazo, Él no tiene ojos, Él no tiene boca,
pero se refiere a sí mismo en estos términos para que tú y yo podamos entenderlo. ¿Cómo tú y yo podemos entender que alguien habla si no tiene boca ni lengua? Para nosotros es físicamente imposible entender eso. Y Dios aún así habla, pero se comunica a través de su palabra que sale de su boca, aunque no tiene boca física. Y esto lo hace para que tú y yo podamos entender. El brazo de Jehová no se ha acortado. ¿Qué quiere decir eso? Que su poder no tiene límites. No quiere decir que Dios tiene un brazo que es muy largo. Físicamente no tiene brazo, no tiene corazón, pero lo hace y se expresa de esa manera para que podamos entenderlo. De esta misma manera que dice, le dolió en su corazón, no está expresando que sintió un dolor físico en el corazón, sino que expresa la aflicción y el dolor que Dios siente por consecuencia de nuestro pecado. Dios no solamente siente ira por tu pecado, Dios siente dolor por tu pecado. Cuando Cristo vio al pueblo de Israel, lloró porque dijo, o les dolió porque dijo, son como ovejas sin pastor. Están descarriados. Eso produce tristeza. En Efesios, el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Sí, Dios es santo y se aira por el pecado, pero también siente aflicción profunda y tristeza por la rebelión del hombre. Es como un padre cuando ve a un hijo en un estado que no desea. Los padres sentimos dolor y angustia en nuestro corazón físico, incluso tenemos una presión en el pecho físico, incluso un susto o algo que nos puede físicamente cuando tenemos a un hijo que está en un estado no deseado. Puede ser enfermedad o rebelión, lo que sea, pero nos afecta. Pues es lo mismo que establece en la Escritura, la aflicción de Dios por consecuencia de la maldad. Y asimismo, la frase se arrepintió Jehová está hablando de una expresión humana para que entendamos qué es lo que ocurrió en el corazón y en la mente de Dios. En primer lugar, Dios no puede arrepentirse de maldad porque Dios no es pecador, no puede pecar, es santo. Pero el arrepentimiento que habla aquí este texto, habla de un cambio en su pensamiento o disposición de hacer algo hacia alguien. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con su carácter. Dios es santo y nunca va a dejar de ser santo. Dios es amor y nunca va a dejar de ser amor. Dios es bueno y generoso y nunca va a dejar de ser bueno y generoso. Dios es justo y nunca va a dejar de ser justo. Él es inmutable. Esos atributos en Dios no cambian. Ni es que se apaga uno y empieza otro. Todos están operando en todo momento. Ese es quien Él es su esencia, es su gloria. Pero aún en su santidad, Dios tiene una disposición hacia el ser humano que depende de la conducta del ser humano. La disposición de Dios hacia los hombres depende de la respuesta del hombre hacia Dios. Vamos a poner un ejemplo. En Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo. Dios los bendijo, aunque ellos no eran Dios. Ellos no eran merecedores de la bendición. Dios con crearlos y darles vida, ya hizo más que suficiente, pero a pesar de eso, además de eso, dijo, no solamente te creí y te di la vida y te doy todo, te voy a bendecir, voy a hacerte fructífero, quiero que te multipliques, quiero que crezcas. Pero ¿qué pasó con esa disposición de Dios de bendecir a la humanidad cuando la humanidad se rebeló en contra de Dios? Dios cambió su disposición a favorecer y bendecir por una disposición a maldecir y castigar. Dios quiere siempre lo bueno para su creación, pero esa disposición a favorecer cambia por la rebelión de su creación y da una justa respuesta apropiada al pecado. No es bendición, ahora es castigo y juicio. Y cuando dice que Dios se arrepintió, Dios cambió su predisposición a favorecer y a cuidar de su creación, a sostenerla,
para destruirla, castigarla y maldecirla. A eso se refiere. Dios no cometió un error. Dios cambió su respuesta ante la creación por el pecado de la creación. Este Dios inmutable sigue queriendo lo bueno, pero no da lo bueno porque merecen lo malo. Y ahora dice, los castigaré. Y de allí entonces entramos en el versículo 7. Este cambio en esa disposición de favorecerlos y bendecirlos se manifiesta luego en la maldición y el castigo que él ejerce sobre ellos. Ahora fíjese, Dios es el creador. Y hasta este punto, Génesis nos ha presentado a Dios como el creador. Pero Génesis 6:7 nos muestra a Dios como el creador que destruye. Aquel que acaba con aquello que se propone acabar. Versículo 7. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Fíjense, todos sufren el castigo y el juicio de Dios, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La consecuencia de la maldad del hombre es el merecimiento del castigo de Dios. De la misma forma que un delincuente merece ser encarcelado, así el hombre que es creado a la imagen de Dios, cuando se rebela contra Dios, merece el castigo de Dios. Y este castigo se manifestó en la destrucción casi total del ser humano. Y digo casi total porque Dios aún preservó a algunos para cumplir su propósito. Ahora, yo sé que a muchos, especialmente ahora en la Navidad, a muchos no les gusta esta idea del juicio de Dios. A muchos no les gusta la idea de que Dios es un Dios castigador. Y ya, bueno, en Navidad tenemos que hablar de cosas más alegres. Pero no podemos hablar de cosas alegres si no entendemos la profundidad de la enfermedad que tenemos en nosotros. Siguiendo la analogía del diagnóstico, a usted cuando le dan el diagnóstico, usted sabe la gravedad de ese diagnóstico porque le dicen lo que necesitas es esto. Si te dicen hay que hacerte una cirugía urgentemente, usted sabe que ese diagnóstico es grave. Porque la solución propuesta para esa enfermedad es echar cuchillo, es abrir el cuerpo, es invadir el cuerpo hasta lo más profundo, porque el mal se encuentra ubicado en lo profundo de ese cuerpo físico. Y es así como usted entonces ve qué tan grave es este diagnóstico, pues lo mismo ocurre acá. Sabemos la gravedad del diagnóstico porque sabemos la gravedad del castigo que Dios trae sobre la tierra. Dios pudo fácilmente, porque está en su poder, cambiar el corazón de ellos. Pero era tanta la maldad que lo que merecían era ser completamente destruidos y aniquilados. Yo no sé si usted ha hablado de esto, pero en algunas conversaciones raras que uno tiene, yo he hablado de cuáles son las peores formas de morir. Y hay dos que siempre me vienen a la mente, quemado y ahogado. Porque la desesperación es increíble. Usted se imagina querer respirar y no poder respirar. No solamente que poco a poco va a morirse, sino que el desespero que eso produce. Es decir, nado para arriba, nado para arriba, nado para arriba y no voy a poder encontrar un sitio donde pueda. Esa desesperación fue la que sintieron los que se ahogaron en el diluvio. Y usted se preguntará, wow, pero ¿sabe qué? Fue severo porque la maldad era mucha. Cuando usted ve a Dios y su castigo de una manera negativa, es porque usted no entiende cuán mala es la maldad del ser humano. Cuando usted dice, como si fuera médico, este doctor no me gusta su diagnóstico, voy a buscar una segunda opinión. Usted hace eso porque no le gusta lo que acaba de escuchar. Y si Dios le dice, es que tu maldad es mala y es muy profunda, y a usted no le gusta, tampoco va a estar de acuerdo con el castigo o la disciplina de Dios en su vida. Aquellos que niegan el juicio de Dios tienen un concepto muy elevado del ser humano.
Pero el juicio que Dios hizo sobre la tierra fue real. El diluvio ocurrió. Es un evento histórico. Perecieron todos. Los toros también, todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. Fíjense lo que dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios y también fueron hechos los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe qué está diciendo allí Pedro? La misma palabra que dijo, reharé a los hombres de la faz de la tierra, es la misma palabra que ha dicho, un día vendré a juzgar a vivos y muertos. Y serán arrojados al fuego que no se apaga. Y ahí será el crujir de dientes, la desesperación eterna, donde no hay alivio. El ser humano necesita ser salvado del juicio de Dios. El ser humano necesita ser salvado del castigo divino que merece por su pecado contra el Creador. Así que de esta manera hemos respondido por qué necesita ser el hombre salvado. Por ese estado de corrupción que lo domina y lo controla todo en su ser. Y de qué necesita ser salvado del justo juicio de Dios por su pecado. Y ahora entramos a responder cómo es el hombre salvado. Y leemos aquí entonces Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y este versículo tan pequeño acá es incluido por una razón muy contundente. Génesis 6 del 1 al 8 es un puente que conecta el desarrollo de la humanidad con el primer juicio cósmico de Dios sobre la tierra. Si usted salta de Génesis capítulo 5:32 a Génesis 6:9, va a faltar algo que le introduzca a por qué Dios planea hacer el diluvio. Y Génesis 6:5 responde esto. Funciona como un puente entre, estas son las genealogías, la línea de Caín, la línea de Set, y fíjense que la línea de Set termina con un descendiente, y ese es precisamente Noé. Lea conmigo Génesis capítulo 5, versículo 28 al 32. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Ahora escuche bien lo que él dice acerca de Noé. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé fue descrito como aquel que traería descanso, aquel que traería consuelo o alivio a un ser humano dominado por la maldad en su corazón. La promesa de que por medio de Noé Dios traería descanso, luego se materializa en Génesis 7 y 8, la narrativa del diluvio. Y luego Génesis 6:8 termina hablando de ese mismo Noé que traería alivio, diciendo, este Noé que traería descanso halló gracia y favor delante de los ojos de Dios. Más adelante en Génesis 8 vamos a ver que esa gracia y ese favor de Dios sobre Noé eran un regalo de Dios y no algo que Noé se había ganado. Pero eso lo veremos más adelante en Génesis 8. De manera que Noé creyó a Dios cuando fue llamado por Dios a construir un arca. Noé vivía en un mundo en el que no se conocía la lluvia. La lluvia no existía hasta ese momento. Hasta Génesis 6 no había llovido en la tierra. Todo era regado por estos ríos que
cubrían la tierra y que había un vapor de agua que subía y el cosmos cambió en el momento que Dios abrió las puertas del cielo y vino el diluvio. Entonces, yo quiero que usted piense en esto. Nunca ha llovido y te mandan a construir un arca porque va a caer un diluvio. ¿Tú te puedes imaginar la locura que eso significaba para la gente que vivía en la época de Noé? ¿Tú puedes entender lo ilógico que eso podría sonar? Diciendo, ¿qué haces construyendo un barco aquí en medio de la nada? El siguiente río así de pequeño está allá. Pero hubo una diferencia entre Noé y el resto de los hombres que vivían con él. Noé tuvo fe en lo que Dios le dijo y tuvo temor de lo que Dios le dijo. Escucha bien, Noé tuvo fe y temor de lo que Dios le dijo. Noé sabía que no había llovido nunca, pero creyó en la advertencia de Dios cuando Dios le dijo, voy a hacer esto. Así que construyete un arca. Mucha gente hoy en día no cree en el juicio de Dios, porque han pasado 2000 años desde que vino Jesucristo, la gente sigue pecando, la maldad se sigue expresando y no parece haber un castigo de Dios. En pocas palabras, estamos construyendo un arca en una época de sequía. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esta actitud de incredulidad de parte de los hombres. En Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, dice lo siguiente. Lucas 17, versículos 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Escuche bien. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé, ¿qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Usted ve en este mundo una maldad que reina en la sociedad. Usted lo ve. Y poco a poco se está metiendo en lugares que antes eran impensables. Cierta figura pública por ahí dijo que los niños deberían tener relaciones sexuales con quienes ellos quisieran, aquí en España. La maldad está llegando a puntos muy profundos que antes ni nos imaginábamos. Ahora se están permitiendo verdaderas atrocidades con los niños. Invitando a los niños a que participen en shows donde hay personas queer y esto, y personas con cachos, y ahora eso es algo bueno para los niños. Estamos viendo una maldad realmente que parecía no tener freno. ¿Te acuerdan el tobogán? Se casan, se dan en casamiento, no hay temor de Dios. Pero Noé, viviendo en esos mismos tiempos, dijo, viene el diluvio, el juicio de Dios es real, viene, se va a manifestar, y aunque estés disfrutando ahora, te llegará tu hora. En los tiempos de Noé no creían en el juicio de Dios. En nuestros tiempos actuales, 6000 años, 7000 años después, tampoco creen en el juicio de Dios. Pero llegará un momento donde el Hijo del Hombre se manifieste, no como un pequeño niño en la Navidad, sino como aquel de cuya boca sale una espada de doble filo. Noé y su familia temían y creían en lo que Dios dijo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Escucha bien, por la fe, es el creer, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo es el hombre salvo? Cuando cree y tiene temor de la advertencia de Dios y de la provisión que Dios da para ser salvado. En medio de esa maldad, Dios escogió a Noé y dijo, te voy a salvar a ti, te voy a advertir de mi juicio,
Te voy a dar un mandamiento para que lo obedezcas y te salves tú y tu casa. Y todos los que vinieron a Noé preguntando le tildaban de loco, no sabe lo que está haciendo, hasta que llegó el juicio. Una persona para salvarse debe creer en el medio de salvación que Dios ha propuesto y tener temor del juicio de Dios. Eso es lo que llevará a la fe. De la misma manera que Dios mandó a Noé para que construyera un arca y salvase a su familia, asimismo Dios mandó a Cristo, su Hijo, a venir a este mundo, no a construir un arca de madera, sino a morir en una cruz de madera y constituirse él mismo esa arca donde debemos estar para ser salvos del juicio de Dios. Cristo es esa arca en la que tú y yo debemos entrar si queremos ser salvos del juicio de Dios. Fuera de Cristo no hay absolutamente ninguna esperanza ante el juicio de Dios. Y hablando ahora de este nacimiento de este Salvador. Recuerde, ¿por qué necesitamos ser salvados? ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿Y cómo somos salvados? Todo esto responde a por qué Cristo tuvo que ser encarnado y venir a este mundo. Volviendo a Mateo capítulo 1, versículo 21, un versículo que leímos en la introducción, el ángel se presenta a María y le dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Génesis 6 nos muestra cómo la maldad de los hombres aún hoy sigue siendo continuamente el mal. Génesis 6 nos advierte que vendrá un día donde este Salvador vendrá como juez y dará a cada uno su merecido. Pero también nos muestra que en medio de su juicio, Dios siempre muestra su gracia dando un medio para la salvación. Y de la misma manera que como Noé fue un arca, con Cristo fue la cruz. Y Él es el camino por el medio del cual tú y yo podemos ser salvos. La pregunta es, ¿seremos como aquellos del tiempo de Noé? ¿Ignoraremos el juicio de Dios? ¿Buscaremos una segunda opinión con otro médico que nos diga qué es lo que está mal en el mundo? ¿Apelaremos a un sistema y diremos, bueno, hay que cambiar el sistema por uno menos corrupto para que la gente entonces viva mejor? ¿O entenderemos que no hay esperanza en este mundo, sino solamente Cristo, y que en un día este mundo va a desaparecer por completo y todos aquellos que no estén en el arca perecerán con él? Amado amigo, yo te animo a que si tú no has puesto tu fe en Cristo, lo hagas. Reconoce que tú y yo estamos dominados por el pecado y que solamente Jesús te puede salvar de él. Solamente Jesús puede evitar el juicio de Dios sobre tu vida, un juicio que es además merecido. Y ven a él en arrepentimiento y fe. Pero para la iglesia también hay una advertencia. El juicio de Dios no solamente es contra el mundo incrédulo, sino también contra la iglesia. La disciplina en la iglesia del Señor es una especie de juicio. Nosotros somos creyentes y hemos sido completamente redimidos y ahora por medio del Espíritu Santo tenemos victoria sobre el pecado. Pero de la misma manera que Pablo dice que sigue luchando con el pecado en Romanos y en Gálatas, así tú y yo seguimos luchando con el pecado. Hay personas que ven en la iglesia gente santurrona o que se cree santurrona. Pero la iglesia no debe obviar el hecho de que todos nosotros seguimos luchando con el pecado. Y si cuando tú analizas tu situación y dices, esto que me está pasando es injusto, o a lo mejor esto que estoy viviendo no merezco vivirlo, tienes que recordar que la única razón por la que sigues viviendo es por la gracia de Dios. No debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Tú y yo, aunque redimidos, seguimos necesitando la gracia continua de Dios sobre nosotros.
tú y yo, aunque redimidos y perdonados, tenemos que seguir viviendo en una actitud de arrepentimiento constante. Por esa razón, nosotros en la iglesia hacemos una oración de confesión en el culto. Hacemos una oración de confesión por dos razones. Primero, porque necesitamos venir a Dios en confesión de nuestros pecados. Reconocer que aunque somos redimidos, seguimos necesitando la gracia y el perdón de Dios. Aunque ya estén garantizados en Cristo, no dejamos de necesitar. Pero también porque el mundo que viene a vernos cuando adoramos a nuestro Señor tiene que entender que si la iglesia lo necesita, ¿cuánto más ellos? Aquí no hay gente santurrona. Aquí hay gente que reconoce que necesita la gracia y viene a pedirla al único que la puede dar. Mark Dever en un momento le dijeron, yo no voy a la iglesia porque está llena de serpientes y de víboras. Y él le contestó a la persona, tienes razón, y además de eso hay lugar para una más. Bienvenida. Todos nosotros necesitamos la gracia, porque todos nosotros seguimos luchando con el pecado. Esto no quiere decir que eso justifica nuestras acciones, pero debemos entender la debilidad que en nosotros hay. Nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento para la iglesia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Si tú no sigues creciendo en tu entendimiento de tu propio corazón y la maldad que en ti hay, poco vas a avanzar en tu santidad. Esto nos lleva al segundo punto de aplicación para la iglesia. El propósito de Dios no es que seas feliz, sino que seas santo. Y en la santidad y en la comunión con Dios es donde está la verdadera felicidad. Puede que tú hoy no estés en el lugar que quieras estar, en tus circunstancias, pero si tu mayor deseo es mejorar las circunstancias en vez de crecer en santidad, hay un diagnóstico que no estás escuchando. Hermanos, si todos pasamos por eso, yo el primero. A veces encuentro en mi corazón queja, desagradecimientos a Dios, descontento por las circunstancias. Y digo, wow. En mi corazón hay un diagnóstico que no quiero escuchar. Y eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Y finalmente, este juicio es innegable. Y en ese juicio se va a saber quién verdaderamente es del pueblo de Dios y quién no. Tenemos dos cosas que hacer, iglesia. En primer lugar, predicar el evangelio y crecer en el entendimiento del evangelio. Y edificarnos unos a otros, no sea que alguno de nosotros, pareciendo ser del pueblo de Dios, finalmente no lo sea y se pierda. Y en segundo lugar, debemos anunciar a un mundo que no cree en el juicio de Dios y advertirle y orar para que Dios ponga su temor en sus corazones. Porque nosotros somos responsables de llevar el evangelio a esta generación en la que vivimos. Y de la misma manera que Dios demandará la sangre de aquel que no advierte del mal, lo hará con nosotros si no predicamos el evangelio. Así que la historia de la Navidad, sí, es la historia del nacimiento del Salvador, que tuvo que venir a este mundo porque tú y yo necesitamos ser salvados de la corrupción en la que estamos, del juicio de Dios, y únicamente por medio de su muerte, de su vida, muerte y resurrección. Les animo, hermanos, a que no callemos y comuniquemos esto al mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y la manera en cómo tu palabra edifica a tu pueblo. Gracias por el honor que me has dado de predicarla y te ruego, Señor, que siempre de este púlpito se predique tu palabra con verdad, con amor, con pasión, con convicción y con profundo temor tuyo, Dios. Bendice y edifica tu iglesia por medio de ella. Y aquellas personas que no te conocen, te rogamos que tu Espíritu Santo las toque a través de tu palabra, les dé vida nueva, un nuevo corazón y podamos gozarnos juntos como un pueblo adorándote. En Cristo Jesús, amén. Amén.